Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios en quien confiamos. Tú nos creaste y tú nos conoces. En esta hora te presento, Padre amado, a tu hija amada, la predicadora, Señor, en esta noche. Úsala con denuedo, con autoridad, con demostración del Espíritu Santo. Pero sobre todo te pido que prepares el corazón del pueblo para que la palabra sea confirmando en nuestro corazón, Padre amado, sea alineando en nuestra vida todo lo que pueda estar torcido. Alinea, Padre amado, todo lo que pueda estar torcido en nuestra vida, Padre amado. Y queremos, Padre amado, y sabemos y entendemos que tu palabra es medicina a nuestro hueso, que tu palabra cambia nuestra mente y nuestro corazón, que tu palabra echa fuera toda tristeza, nos llena de gozo y nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a tu hija, Padre, y gracias por todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Poderoso es nuestro Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Voy a estar hablando bajo el tema el poder del perdón. Amén. Poderoso es nuestro Dios en nuestra vida. Aleluya. Vayan conmigo a Mateo 6:14. Vayan conmigo. Señor, léenos la palabra que entrego esta predica. Seas tú haciendo como tú quieras. Abre nuestro entendimiento para recibir lo que nos quieres enseñar y decir, para que siga presente en ti, en la gloria de Jesús. Amén. Mateo 6:14 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Amen. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Así que tenemos que perdonar. Porque Amén. nosotros queremos que ser perdonados por Dios. Y tanto amor y tanto perdón que hemos recibido de Dios, tenemos que dárselo a otro. Amén. Aleluya. Nosotros no somos nada sin Dios. Aleluya. Yo no sé tú, pero hay mucha gente que aunque sirve en la iglesia y está en las bancas de la iglesia por muchos años, a veces tiene un corazón endurecido, que ha sido marcado por la falta de perdón, que son como una prisión espiritual, una prisión invisible. Y sabes que el perdón es la llave para ser libre. Amen. A veces no nos damos cuenta, pero andamos con mucho resentimiento. ¿Usted ha escuchado a mucha gente negativa? Usualmente es por falta de perdón. Una de las razones. Así que hay que autoevaluarnos y permitir que el Espíritu Santo trate con nosotros. Porque engañoso es el corazón del hombre, así que podemos decir, no, todo está bien, y después de tratar, olvídate. Desde el 2001 estás afectado y todavía sigues arrastrando el pasado, el presente, y no podemos ser libres. Pero Dios quiere que libertarnos. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que seamos libres de toda opresión, de toda carga pesada que representa para nuestra vida la falta de perdón, que se ve reflejado en la ira, que se ve reflejado en la amargura, que se ve reflejado en el enojo, la impaciencia. Es como tantos detalles que nos roba la paz. Por la falta de perdón. La ansiedad, llega el miedo, llega el aislamiento, porque no hemos perdonado y no somos libres. Y usted dirá, bueno, es que no me doy cuenta que no quiero que nadie me abrace. No me doy cuenta que yo me quiero esconder, pero es miedo a veces a ser heridos por la falta de perdón, por el abuso, por la herida que pudieron haber causado en nosotros. Pero qué lindo que Dios no nos deja así. Qué lindo que Dios nos da la esperanza del cambio. Qué lindo que Dios abre nuestras prisiones. Porque que vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos en el corazón y en el alma y en el espíritu, y a sanar a todo quebrantado, ¿verdad? De corazón. Qué lindo es nuestro Dios. Amen. Thank you, Lord. Y también la palabra nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso es como que Dios mío, tú me mandas a ser diferente a las cosas del mundo. Tú me mandas a amar a mis enemigos, a los que no te hacen bien. Tú te dices, no devuelvas mal por mal. Dicen en Lucas 6:27 al 28, por si estás escribiendo, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo tengo qué? Que bendecir a que me maldice. Contra, pero es que soy injusto. Pero yo tengo que ejercer el perdón de Dios, que el perdón es una decisión, no es una emoción. Escucha,
bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Y calumnian qué? Que dicen mentiras sobre ti. Imagínese, no, yo no vivo de eso en el trabajo. No, yo no vivo de eso por ahí. No. Imagínese, ore por el que habla mal de usted. No, se le hace daño el mensaje, cambie lo que eso no es. Pero ¿sabes qué? Dios no le enseña a amar tanto. Y si sé que tú no fuiste perfecta y yo te perdoné, ahora te toca a ti perdonar. Ahora te toca a ti amar. Ahora te toca a ti decir de la misma gracia que hemos recibido el perdón de Dios, porque no fue por lo mucho que yo pueda hacer, es que Él me amó, fue la cruz, me perdonó, me libertó para que yo que dé lo que Él me ha dado. No es para quedarse con eso, pero para que yo sea libre por el poder de Dios. Así que perdonar es un acto de obediencia, de madurez, no es representación de debilidad. Pero porque yo siempre tengo que estar pidiendo perdón. Porque yo siempre, ¿ustedes han visto esa pregunta? Yo tengo que rebajarme, si Él no se lo merece. ¿Usted no se ha visto ahí? Y tú tienes que decir, no, yo tengo que pedir perdón. Y en el matrimonio, que otro como chica. Ay, pero es que yo te perdono en el nombre de Jesús. No, perdóname. Porque hay que reconciliar todo antes de que anochezca. Es más, debe pasar una hora y resuelve el asunto. Aleluya, amén. Pero a veces nosotros cargamos cargas pesadas. Y si yo te dijera, yo traigo una mochila en representación de que yo puedo cargar la mochila a todos lados. Pero se llama la falta de perdón la que hace pesada mi mochila. Y le voy a enseñar el libro que traje. Y a este libro le puse falta de perdón y pesa. Y no es tan fácil de cargar. ¿Y por qué un libro? Porque ¿sabes qué? Muchas veces nos queremos justificar, es que no se lo merece. Y yo quiero seguir cargando con esa carga pesada. Y yo quiero ir para todos lados del trabajo con la carga, para la universidad con la carga, para la escuela con la carga, voy a la iglesia y me siento con la carga. Ay, pero estoy tan cansada y no te das cuenta que hace tiempo estás cargando un bulto pesado lleno con falta de perdón. Y Dios quiere decirte, suéltame tu carga, que yo quiero hacerte libre. ¿Qué hacerte Dios? Libre de la falta de perdón. Ah, pero me dirán, pero es que me han abusado de mí, tú no sabes lo que yo he vivido en mi niñez. ¡Aleluya! Tú no sabes el daño que me hicieron. Él no se merece que lo perdone. Él no se merece que lo ame. ¿Qué te dice Dios? Ama a tu enemigo. Amén. Ora por los que hablan mal de ti. Aleluya. Te fuiste. Bendice a los que te maldicen. El mundo siempre ama a sus buenos amigos, pero los que te tratan mal, no échalo para allá. Y el Señor le dice, no, ama a tus enemigos. Ora por los que te tratan mal. Ora por los que te maltratan. Con palabras fuertes. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo he vivido esas cosas, pero tengo que seguir amando? Tengo que seguir amando. Dios nos llama a ser diferentes, pero no a cansarte con las cosas del mundo. No seamos rígidos, lo que Dios nos quiere decir, pueblo. Un corazón endurecido llega por la falta de perdón. Thank you, Jesus. Por la falta de perdón. ¿Sabes qué? Muchas veces vamos a tener esa lucha de la carne y del espíritu. Si lo perdono, no lo perdono. Si lo perdono, no lo perdono. Y Dios te dice, perdónalo. No es que lo sientas por dentro. No estás diciendo, Él se lo merece. No, perdónalo, porque Dios te manda a perdonar. Y poco a poco se va a liberar esa carga. Poco a poco vas a soltar esa ira, ese coraje. Porque sabemos que no todo el mundo, según nuestro conocimiento, merece nuestro perdón. Pero nosotros tampoco lo merecíamos. Y el perdón a Dios. ¿Quién soy yo? Yo no soy mejor que Dios. Así que yo también me toca perdonar. Y la justicia se la dejamos a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces queremos tomar la justicia en nuestras manos y vengarnos, porque queremos darle el castigo a la otra persona. Hay gente que se toma el veneno ellos para pensar que la otra persona se afecte y la otra persona está normal. El que se está dañando es tú por dentro, con el resentimiento, con la continuidad del pensamiento que daña, destruye tu ser. Y te estás alimentando, porque déjame decirte que cuando hay un mal evento, cada 5 minutos, cada 15 minutos, te acuerdas de eso. Porque yo tengo la razón, porque no lo así. Por dentro, es un diálogo interno que no te deja estar en paz, porque el resentimiento te daña. El resentimiento te lleva a la amargura, la ira, el enojo, te alimenta, y eso no comienza a hacer esa manita de que de amargura dentro de ti, esa raíz de amargura. Entonces, ¿qué yo hago?
como una insatisfacción, como un descontento. ¿Cómo está su corazón ante Dios? Nos faltará perdonar cosas de nuestra niñez. Nos faltará perdonar quizás gente de nuestro trabajo. Nos faltará el perdón de Dios. Quiero que se analice un poco. Porque lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestra boca, lo que sale del corazón. Amén. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Qué estaremos diciendo en nuestro diálogo interno? Pero el perdón es el fundamento sobre el cual Dios edifica la restauración. Amén. Sanando heridas emocionales, mentales, espirituales, cuando hay un arrepentimiento genuino. Amen. Thank you, Y si Jesus. me preguntas qué es un arrepentimiento genuino, es no volver atrás. Cuando yo me arrepiento, digo, perdóname por todos mis pecados, no vuelvo al mismo pecado otra vez, porque si vuelvo no me arrepentí genuinamente. Y Dios que nos perdona, nos limpia, nos sana y nos restaura, que vuelve al estado original. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, o sea, sean amables unos con otros. Amen. Misericordioso implica tener un corazón sensible que se compadece del dolor ajeno. Misericordioso. Y también dice perdonando unos a otros. Si que perdonar no es un sentimiento, es una decisión del corazón. Yo decido perdonar. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amen. Y sabes Thank que you, nuestra Lord. motivación no es estándar es Jesucristo, que Él nos perdonó, que Él perdona si yo tengo que decir el perdón. No pagar mal por mal. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:9 al 10. En la nueva traducción viviente voy a estar leyendo, dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulta. ¿Escuchó bien? Amen. Qué difícil. Y no es dominio propio. No respondan con insultos cuando la gente los insulta, pero el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Praise the living A God. contestar Thank you, Jesus. bendición. No pagar mal por mal. Dice, y Él le concederá su bendición, pues la Escritura dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué dice? ¿Quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices? Dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir Yes. mentiras. Thank you, Jesus. Poderoso es nuestro Dios. También dice en Romanos 12:17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, que tus amigos nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza y yo pagaré los que merecen, dice el Señor. Thank you, Así Lord. que a mí no me toca hacer la justicia, a mí no me toca, pero mucha gente quiere castigar al que está mal, castigar al que me dio, vengarme. Pero perdonar es el ceder el derecho a vengarme, es ceder el derecho de castigar al otro, es ceder el derecho de lastimar a la otra persona aunque me dio. ¿Por qué? Porque ando en el amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Thank you, Jesus. Ya no vivo por lo que dicen mis emociones, que dicen, no lo dicen más pero no vivo por lo que dicen mis emociones, de dañar a la otra persona, vivo por lo que dice la palabra de Dios. Eso hace en nuestra vida, provoca un cambio en nuestro carácter. Thank you, Lord. Ya no vivo yo. Así que cada vez que usted a alguien le insulte, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que antes hacía en la carne, ahora lo hacen en el Espíritu. Estamos muertos a la carne y viviendo para el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero sabemos que todos hemos sido heridos en algún momento dado. Y todos necesitamos el perdón de Dios y todos estamos llamados a Amén. perdonar. Yes. Thank you, Jesus. Acuérdese que perdonar es una obediencia a Dios, porque si yo no perdono, Él no me perdona. El perdón comienza cuando Dios se manifiesta en nosotros. Aleluya. El perdón no solo restaura relaciones, sino que libera el alma y refleja el carácter de Cristo en nosotros. Estaremos reflejando el carácter de Cristo cuando tenemos un encontronazo con alguien por ahí, porque en la iglesia se va a portar bien. Santo. Wow. Pero lo triste del caso es que la gente o huye o enfrenta. Y en la iglesia hay muchas veces que huye y se va de la iglesia. Porque alguien me dio. Pero mire, a mí perdoné.
Thank you, Y Jesus. que Dios nos manda a sanar, a restaurar el corazón. Así que si usted se siente alguno de ustedes herido con alguien de la iglesia, es el momento de hablar. No quedarse con Glory eso. to the living God. Enfrentamos y crecemos y maduramos, no huimos, porque Dios nos manda a enfrentar, Amén. a hablar las cosas para ser libres por el poder de Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Acuérdese que el mundo va a decir, venga, te haz lo que te da la gana, pero Dios te manda a hacer las cosas diferentes. Amén. Dios, tenemos otro estándar en Cristo. Ama, perdona. Quieres ser feliz, obediente a Dios. Gracias. ¿Sabes qué? Como decía el pastor que predicó el domingo, ¿verdad? La unción. Si tenemos falta de perdón y tenemos resentimiento, no hay presencia de Dios, no hay unción en nuestra vida. Amén. Y nos limita, nos incapacita a hacer lo que Dios quiere hacer. Porque la unción de Dios que me capacita para cumplir el propósito de Dios y el llamado de Dios. Amén. Es presencia y poder de Dios en nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿estarás tú disfrutando de la vida abundante de Dios? Aleluya. ¿O hay algo que nos impide de vivir la plenitud de Dios en nuestra vida? Quizás debes preguntarle, Señor, muéstrame si yo tengo que perdonar a alguien, si este libro tiene nombre, o quizás tiene mi nombre, porque tú me has perdonado, pero yo sigo autocastigándome, autoculpándome, pero Dios te dice, yo te perdoné, sigue libre, no te sigas oprimiéndote, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Ahora, ¿estarás dispuesto a perdonar a quien te hirió? Al que te trató mal, ¿estarás dispuesto? Amén. Muchas veces cuando nosotros necesitamos perdonar a alguien, la gente lo que dice, no, todo está bien. Y tú te quedas como, hágalo. Hágalo. Créame, todos tenemos que perdonar. Amén. Todos nos hemos resentido alguna vez, somos humanos de carne y hueso. Pero está en nosotros recibir el perdón de perdonar a otros. Aleluya. Perdonar no es olvidar lo que pasó, ni justificar la acción, ni fingir que nunca dolió. Porque hay gente que orgullosamente dice, es que eso a mí no me duele. Oye, si ella se lo pierde. ¿Usted no lo ha visto? A veces tenemos esa actitud de que, pues, que ese chavo yo sigo así. No, no se ha visto en eso. Alabado Dios santo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que perdonar. Porque eso nos libera de la cárcel emocional, espiritual que pueda haber en nosotros. A Aleluya. veces cargamos con pesos que no nos pertenecen, que Dios mismo te está diciendo, suéltalo, entrégalo, perdona. Yo quiero hacerte libre. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Elige la paz y el perdón incluso cuando la otra persona lo cambie. Amén. Incluso cuando la otra persona no diga nada, tú perdona. Perdonar es soltar, no borrar necesariamente, porque usted se recuerda del dolor, pero ya no duele. Usted se Aleluya. acuerda del evento, pero de la herida ya no duele. ¿Por qué? Porque lo ha perdonado. Porque Dios lo ha hecho libre. Y aún al principio quizás te duele y sigues perdonándolo en el nombre de Jesús, pero el Señor va calmando tu herida y va sanando todo pasado. Porque así es el Señor. Pero primero yo tengo que reconocer el dolor, lo que me ha pasado. Y decidir perdonar, tomar esa decisión y entregarle la justicia a Dios. Y orar por quien vivió. Thank you, Jesus. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Dios siempre nos reconcilia con Él. Por eso murió en la cruz. Para eso vino Jesús a salvarnos, a reconciliar nuestra relación con Dios. Pero hay veces que va a haber relaciones que no siempre, aunque tú le pidas perdón, se van a reconciliar. Aleluya. Y tiene que estar claro. Por ejemplo, puede tener discusiones con la gente del mundo, usted lo perdona, se reconcilia, pero no significa que yo voy a actuar como ellos, como en el mundo. Alabado Dios. ¿Verdad? Ni un maltrato físico, pues si tienes un maltrato físico en tu casa, pues te vas de ahí y buscan ayuda los dos. ¿Verdad? Y hay un perdón, si los dos quieren, hay un perdón, pero si los dos quieren buscar ayuda y se reconcilian, eso es hermoso. Pero si la persona quiere retrayar a la mujer contra el piso, ¿usted cree que eso es lo más prudente que se quede ahí? Tiene que buscar el perdón de Dios, pero también hay un límite, ¿verdad? Pero eso hay que discernirlo con el Espíritu, no con la carne, que Dios le muestre y le diga específicamente. Así que reconciliarnos con Dios hace el perdón en nuestra vida, nos da una identidad en Cristo, rompe cadenas espirituales. El día que mucho hace el perdón, quita la condena y la culpa de nosotros, sana nuestro corazón, produce gratitud y nos da la capacidad de perdonar.
El creyente se le hace difícil perdonar, ¿sabes por qué? Porque el dolor se siente más que la palabra de Dios. Usted la siente más real, más viva dentro de usted, pero usted tiene que soltar ese dolor. Amén. Amén. No permitir que eso lo domine. Usted ha escuchado la frase, ¿quién me hizo una vaca? Uy. ¿No ha escuchado esa frase? Oh, yes. Dice, Dios mío, hay que perdonar. El orgullo muchas veces prefiere tener razón antes de tener libertad. Ay, pero es que si yo lo perdono, pierdo. No, si yo lo perdono, tengo madurez. No pierdo nada. Al revés, soy libre de esa cadena que ata. Aleluya. Así que no confunda perdón con justificar la ofensa. Si perdonas no es que le estás dando la razón. Si perdonas no es que no pasó nada. Si perdonas no es que pierdes. Al contrario, recibes liberación de parte de Dios. Amen. ¿Por qué a la gente se le hará tanto difícil perdonar? Porque duele. ¿Sabes por qué? Porque golpea nuestro orgullo, nuestro ego. Nuestro, ay, yo no quiero hacerlo. Si tienes que hacerlo. Nuestro yo tiene que morir. ¿Sabes qué? ¿Por qué a la gente se le hace difícil perdonar? Porque nos quita el control. Porque creemos que, pues me tiene que pedir perdón, pues me tiene, olvídate que me tiene que fregar, cocinar, me tiene que hacer de todo. Porque me lo debe, me trató mal. Uy, ¿tú sabiste eso? Qué horrible. Alabado Dios. Así que nos quita el control. ¿Por qué la gente se le hace difícil perdonar? Porque nos quita el control y requiere de fe. Y exige por ir a nuestro yo. Thank you, Jesus. Yo no sé el pueblo, pero o gobierna Dios o gobierna el diablo, no hay otra. Aleluya. ¿Te domina Dios? Hay de otra. ¿O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Ahí te la dejo. Pero está en nosotros dejar ser que libres por el poder de Dios, porque Dios te ha llamado a ser libre. Dios no te ha llamado a quedarte con el dolor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te sana, tú eres capaz de sanar a otros, de bendecir la vida de otros, de cubrir. Dios no te quiere dejar ahí, llegué a ir a la iglesia, pues qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios libertador, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios poderoso. Thank you, Jesus. No hay nada imposible si tu matrimonio está como roto. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios para restaurar? Dios es capaz de hacerlo. Amén. Dios es capaz de restaurar lo que pasó. Si un hombre maltratante o una mujer maltratante, Dios es capaz de restaurar ese hogar. Dios es capaz de restaurar aún los abusos de la niñez. Dios es capaz de hacerlo. Amen. Thank you, Pero Jesus. tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. Amén. Y Dios nos perdone y nos liberte. Señor. Aleluya. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Thank you, Jesus. ¿Sabes qué? Hay un pecado imperdonable en la palabra. Dice en Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, Santo. la ofensa verbal, maldecir, vituperar al Espíritu Santo no tiene perdón. Así que tú y yo no tenemos que cuidar eso, nunca mendigamos al Espíritu Santo, ni Aleluya. es como cuando los fariseos le dijeron, y Jesús expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú. Mira, no lo tengan. Solo por el poder de Dios que puede ser libre. Santo. Ahora bien, cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Cuando Pedro le dijo a Jesús, oye, hasta 70 veces, hasta 7 Jesús. Y él se creía generoso porque decía hasta 7. ¿Sabes qué? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aunque es un número 490 veces, no significa eso, sino que no tiene límites. En la antigüedad los rabinos decían, no, hasta 3 veces y he exagerado después de eso, que yo te perdone. Pero Jesús dijo, no, tienes que perdonar todas las veces que sea necesario. Amén. Santo. Porque Dios nos amó y Dios nos perdonó. Amen. Praise the Aleluya. living God. Oramos. Como dicen Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Aleluya. Aleluya. Así que si tienes queja y quieres en griego es monfe, que es inculpar o acusar, ¿de quién viene la acusación del mundo? De Satanás, que es el acusador.
tengamos cuidado cuando nos quejemos de otra persona, es mejor orar, bendecir, hablar con esa persona para que Dios lo ayude y todo estemos en orden. Aleluya. ¿Sabes que el que ama mucho, mucho ama? Pero el que poco ama, poco perdona. A Aleluya. veces decir disculpa no es lo mismo que decir perdón. Aleluya. La disculpa es más superficial, el perdón es cuando yo te di, tengo algo más profundo y te pido perdón para que seas libre de ese dolor. Te pido perdón porque a veces no nos damos cuenta y creemos a mí está hablando. Y lo hacemos sin creer, pero lo hacemos y no nos damos cuenta y hay que pedir que perdón tiene mayor peso Thank you, Jesus. para que la otra persona sea libre. Glory to the living God. Así que hay tres tipos de perdón. El perdón que Dios me da a mí, el perdón que yo doy a otros porque Dios me lo dio, pero también tengo que perdonarme a mí mismo. Thank you, Porque Jesus. ¿sabes qué? Tengo que aceptar yo misma el perdón de Dios. Amén. Yo tengo que aceptar ese perdón de Dios y superar esa culpa para sanar el alma. Aleluya. Amen. Thank you, Lord. ¿Sabes qué? A veces uno dice que mucha injusticia a veces tenemos. ¿Usted sabe de la vida de José de Egipto? ¿Se acuerdan de José? Amén. A resumidas cuentas, fue vendido por sus hermanos. Antes de eso fue metido a un pozo, disculpen, es cierto. Fue metido a un pozo, fue vendido como esclavo, así que él perdió su libertad, él perdió su dignidad. O sea, él fue vendido a Egipto, a un pueblo que ya, ¿sabes? Le quitaron la oportunidad de tener familia, como quien dice, porque es un esclavo. No veía la luz, pero Jehová siempre estuvo con él. Y aunque él perdió hasta su familia, posiblemente hasta gente de su idioma, porque tuvo que adquirir que el egipcio, ¿verdad? Qué bonito que Dios estaba con él. Amen. Pero dice en Génesis 50:19 que aunque sus hermanos le hicieron todo eso, dice en Génesis 50:19, dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. O sea que Dios transformó ese mal que ustedes me hicieron en bien. Que Dios transformó ese daño que ustedes me hicieron, Dios lo cambió para bien. O sea, oye, fueron sus hermanos que le vinieron. Fue su propia familia quien hizo todo esto. Dice, pero qué injusto. Y después de 13 años de su duro proceso, porque pasaron 13 años y ellos lo volvieron a ver, ¿sabes qué? Dios lo perdona. Y él lo perdonó. Perdonó a su familia, lo amó. Dice, Dios lo tornó para bien. Su adversidad, su proceso difícil, Dios lo llevó a bien. ¿Cuánto más Dios hará en nuestro proceso? Que nosotros vemos a veces injusticia, que quizás nuestros hermanos, en la fe, fuera de la fe, familia de sangre, quizás en el trabajo vemos injusticia, pero Dios torna todo para nuestro bien, porque todo es para bien aquellos que aman a Dios y caminan de acuerdo a sus propósitos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios usa nuestro proceso para llevarnos a su propósito. Hoy otra vez, Dios usa nuestro proceso, nuestra prueba para llevarnos al propósito de Dios. Amén. Santo. Así que no es tiempo de detenerse, es tiempo de caminar. Y así como José pudo perdonar a sus hermanos. Oye, póngase a pensar, así como pudo perdonar a sus hermanos, usted también pueda perdonar a quien haya herido. Póngase a pensar, vendido, siendo esclavo, perdió libertad. Póngase a pensar, no fue cualquier cosa sutil. ¿Y qué tú me dices de David? A mí, la vida de David, bendito, él entró como un joven en el palacio. Y me ministra mucho porque yo no sé si usted conoce la historia, pero en resumidas cuentas, me imagino que sí, ¿verdad? Amén. Tanto que hemos escuchado de David. David era un joven y aunque tenía un llamado para ser rey de Israel, había otro rey que era Saúl. Y Saúl un demonio lo atormentaba y buscaron a este adorador que era David que tocaba y cantaba, ¿verdad? Para él. Y entonces los demonios se iban a causa de la adoración de David. Porque cuando tú cortas la unción del Espíritu Santo, cosas poderosas acontecen en la adoración. Y Saúl estaba libre de esa opresión, ¿verdad? Demoníaca que él tenía. Pero llegó un momento dado que Saúl se entera de que David fue ungido como rey. Y sabe que comienza a perseguirlo. Y David
y aunque él tenía gente diciéndole, mira, Dios lo ha puesto en tus manos, mátalo. Y dice, no voy a tocar el ungido de Jehová. Amén. Dios me libre de tocar el ungido de Jehová. ¿Y sabes qué? Y aún le demostró a él su credibilidad. Mira, están diciendo mentiras sobre mí, de que le quiero matar. Y mira, tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Pero ¿sabes qué? Él no se vengó. Pero si Saúl estaba buscando matarlo, David no se vengó. Santo. Pero si Saúl estaba buscando matarle, acabar con su vida. Pero ¿sabes qué? Él no se vengó. Él le demostró que podía hacerlo y no lo hizo. A veces podemos defendernos muy bien y no es lo que Dios quiere. A veces tenemos las palabras exactas para arruinar la vida del otro y no es lo que Dios quiere. A veces podemos herir tanto y tenemos, dicen, que yo tengo el récord y está frito. Y no es lo que Dios quiere. Amén. Me pregunta qué quiere Dios que hagas. Poderoso Rey. Que mucho cuesta morir ese yo. Entonces le digo, no, que yo haga justicia. ¿Sabes qué? Yo le voy a dejar esa justicia a Dios. También David lo hizo. Yo le dejo esa justicia a Dios. No lo ponió en sus manos. Pero muchas veces somos expertos en que le cogen la justicia en nuestras manos. Muchas veces queremos hacer las cosas, ¿no? Porque es que Él me la hizo en la paga. Y Dios no nos llama a ser así. Yo les traigo ejemplo para que usted se identifique, pueblo, porque aún habían calumniado de David diciendo cosas falsas. ¿Sabes qué? Y él mismo habló. Tuvo la oportunidad de decirle que podía acabar con él y no lo hizo. Santo, aleluya. Decidió perdonarlo, dice la palabra. Por si acaso quiere leer la historia, está en 1 Samuel 24. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no se va a quitar. Aleluya. Así que recuerda que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Recuerda que el corazón sana cuando yo comienzo a perdonar y obedecer a Dios, aun cuando yo no lo sienta. El perdón me libera de la deuda espiritual, de ese encarcelamiento espiritual. El perdón me libera. Dios me perdona y me liberta. Ahora yo tengo que perdonar a otros. Al perdonar yo reflejo a Cristo en mi vida. Amen. Quizás la gente, según nuestro juicio o concepto, no se lo merece, pero yo decido perdonar. Quizás alguien te hirió con palabras, te traicionó o con injusticia. Eso no minimiza Dios no minimiza tu dolor, pero te manda a perdonar. Amen. Estoy marcándolo. Tú tienes autoridad sobre tus emociones. Tú tienes autoridad sobre tus emociones. Tú tienes autoridad sobre tus emociones. Tú puedes decir que las emociones no te controlen. Los sentimientos pueden ser fuertes y seguir su propio camino, pero no tienen por qué dejarte llevar por ello. Decídete por lo que dice la palabra de Dios. No vemos por lo que sentimos, sino por lo que dice Dios. Aleluya. Nuestro mayor ejemplo, ¿saben qué? Jesucristo cuando fue a la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como dice en Lucas 23, 34. Jesús perdonó cuando el dolor era real, cuando la herida era profunda, cuando la injusticia era evidente, que Él cargó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Recuerda, fuimos perdonados por gracia y fuimos perdonando por obediencia, reflejamos a Cristo el perdonar. Aleluya. Que el Espíritu Santo nos capacite para vivir en el poder del perdón. Sigue el ejemplo perfecto de Jesucristo que me tratando. Pero si ella no perdonó, tú sí. Pero Él le toca pedir perdón. Se supone que es Él que venga a mí. De tú, pide perdón. Gracias, papá. Pero ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Sabes? Porque la palabra de Dios dice que lo tienes que perdonar. ¿Sientas o no lo sientas? ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Dios me manda a perdonar. Poderoso Rey. La llave del perdón nos liberta de las cadenas invisibles que cargamos por dentro. Aleluya. Dios viene a sanar nuestra alma, pueblo, pero no podemos retener el perdón. Tenemos que perdonar. Aleluya. La falta de perdón recuerda que endurece el corazón. La amargura apaga la fe. ¿Te sientes con fe? Alabado Dios. La amargura apaga la fe y la falta de
bloquea la paz. Te sientes en paz. Aleluya. Cuando perdonamos, soltamos el pasado a Dios. Amén. Rompes el ciclo del dolor. Santo. Abre espacio a la sanidad y caminas en la libertad que Cristo ya ganó para ti. Jesús cargó en la cruz no solo nuestros pecados, sino también nuestras heridas, ofensas y cargas emocionales. Hoy es un buen día para decir, quizás hoy te encuentras, Señor, no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Señor, es que me hirió tanto que yo misma no lo puedo perdonar, pero Dios te dice que Él te ayuda a que lo puedas perdonar. Entrega a Dios lo que te ata, entrega a Dios ese dolor, porque Dios quiere hacerte libre por el poder de Dios. Glory to the Yo no sé si Lord. en medio de esta predicación te ha venido un nombre a la mente, si te ha venido una herida del pasado, si a tu mente viene el nombre de alguien, no lo rechaces, Santo. entrégaselo a Dios. El perdón no te debilita, es tiempo de perdonar al pueblo. Thank you, Jesus. El perdón no te debilita. Yo te pregunto, ¿a quién tienes que perdonar hoy? Porque si el Señor trae esta prédica, es porque hay falta de perdón. Porque hace tiempo estamos cargados como en libros pesados llenos de historias, de justificación para no perdonar. Pero Dios quiere que perdonemos. Amén. Dios quiere hacernos libres para que avancemos con la unción del Espíritu Santo a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Poderoso Que vive